Hola, nuevamente nos volvemos a ver después de una pausa algo larga, eh, cuando propuse toda una serie de ejercicios de matemáticas sobre las materias de nivel medio superior, ¿sí? Eh, Expuse videos de álgebra, geometría, trigonometría y cálculo. En la página de YouTube, a mi nombre, me llamo Fernando Cerrato Cruz. ¿Sí? En esta ocasión me propongo resolver una serie de ejercicios para aquellos estudiantes que quieren presentar el examen único para obtener su certificado de bachillerato. ¿Sí? Y ese examen está compuesto por varios rubros. ¿Sí? Que iré repasando a medida que vaya resolviendo los problemas. Sé que el aspecto matemático en esos exámenes es de las coladeras, digamos, de los filtros más grandes que hay, y que pues los cursos son algo caros y el examen también, ¿no? Para gente de escasos recursos. Entonces, lo que pretendo con esto no tanto es ensalzarme como un gran dadivoso, sino que pues, también es un reto para mí, ¿sí? Como profesor, explorar hasta qué alcances puedo tener, ¿sí? En una exposición de algunos problemas que muchos estudiantes o algunos estudiantes les cuesta, ¿no? Les cuesta esa parte del razonamiento matemático que es necesario, ¿no? Para poder resolver una serie de problemas que requieren precisamente de reflexionar, ¿no? De razonar en un momento determinado, y que por X o Y razones no logran en un momento dado entender en toda su magnitud esos elementos abstractos que se requieren para poder resolver este u otro tipo de problemas más complicados. Entonces, me propongo, con todas las salvedades de la situación, ¿sí? Eh, les aviso que estos videos son caseros, ¿sí? No están hechos con toda la tecnología, porque, bueno, no es que no me interese, ¿no? Es que no la domino, ¿sí? Y pues va a haber algunos pequeños detalles en términos de algunas equivocaciones que creo pensar que me las van a disculpar, pero que la esencia matemática, ¿sí? Esa va a estar presente en las formas de pensar, ¿no? Cómo poder resolver un problema, que es, digamos, la parte central. Pudiera equivocarme en algunos aspectos numéricos porque luego las operaciones necesito una calculadora para poder hacerlas, y pues ahí se pierde un poco de tiempo, ¿sí? Pero disculpen, no es necesario que den clic a nada, ¿sí? No está hecho estos videos con una finalidad de lucro, y se los digo honestamente. No se suscriban si no quieren, ¿sí? Claro que para mí sería una satisfacción observar, ¿no? Que tengo algunos seguidores que aprecian el trabajo que uno hace, y que no tiene fines de lucro, ¿sí? Yo los videos que hice anteriores de todas las materias de matemáticas de nivel medio superior, pues los hice para mi universidad, ¿no? Para que mis estudiantes consultaran ahorita en la pandemia, porque están teniendo clases virtuales, no hay clases presenciales, y bueno, es una contribución para que pues aquellos que tengan algunas dificultades lo consulten. Y lo mismo es para si tú tienes necesidad de obtener tu certificado, espero que estos problemas te puedan ayudar a que puedas pasar el examen, pues de alguna manera con cierto éxito, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Donde corrija, borro, ¿eh?
y les aviso que hubo una equivocación, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes observen el proceso, ¿no? El proceso de cómo se piensa la resolución de un problema de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, voy a repasar todos los temas que en el examen único a nivel bachillerato se presentan para que aquel estudiante que los apruebe pues, pueda tener su certificado de preparatoria, ¿sí? Entonces espero abarcar prácticamente todos los rubros que tiene ese examen, ¿sí? Espero hacerlo así. Entonces va a ser un poco extenso los problemas. Van a ir desde estos, que son series numéricas, razonamiento matemático, problemas de aplicación, razonamiento espacial, ¿sí? Geométrico, y bueno, en sí los 4 rubros fundamentales que se evalúan en ese examen. Pero también voy a abarcar algunas partes formales, digamos, del conocimiento matemático que se dan en las diferentes materias, ¿no? Álgebra, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo diferencial integral, ¿sí? O sea, la propuesta es muy ambiciosa, ¿sí? Va a ser algo extensa, pero seguramente para aquellos estudiantes que les tengan miedo a las matemáticas, fobia a las matemáticas, porque no han podido, ¿sí? Van a ver que con un poquito de reflexión, ¿sí? De sentido común y de algunos conocimientos que aquí yo voy a expresar, puedan realmente con esos problemas, ¿sí? Entonces, voy a empezar con series numéricas, ¿sí? Series numéricas. En las series numéricas, para no echarles más rollo, pues voy a hacerlo directamente. Sí, voy a hacer algunos rayones, porque voy a hacer cálculos aquí mismo. No los voy a editar. Estos videos generalmente yo no los edito, ¿sí? Debería de hacerlo, ¿no? Para no meter ahí ruido, pero quiero que ustedes observen la manera en cómo un profesor, ¿no? Actúa en salón de clases de una manera natural. ¿Sí? O sea, no voy a tener más que una calculadora, que por cierto ahorita no la poseo, pero eso se los voy a echar así a mano, ¿sí? Y ustedes observen, pues, cómo se debe de razonar, digamos, ¿sí? En esta serie numérica nos piden qué número continúa. Fíjense, 5, 11, 23 y 47. Pues aparentemente, pues, ¿qué le vemos? 5, 11, 23 y 47. Ahora, ¿cuál sigue, no? Mire, la idea es de que una primera estrategia es que veas las diferencias numéricas entre uno y otro. 5 a 11, la diferencia numérica es 6, ¿sí? De 11 a 23, porque estas series son números muy específicos, no son números al azar. Son números muy específicos que provienen de un modelo matemático que no se les, que obviamente que adivinarlo no es tan sencillo, ¿sí? Pero sí se puede hacer algún razonamiento numérico, aritmético en torno a precisamente en primer lugar ver las diferencias, ¿no? Fíjate, de 5 a 11, 6. De 11 a 23 sería 12, ¿no? La diferencia. Y de 23 a 47, ¿sí? Sería, ¿cuál la diferencia? 3 sería 4, 2, 24, ¿no? ¿Sí? Fíjate de una situación interesante, ¿sí? Que las diferencias van 6, 12, que es múltiplo de 6, y 24, que es múltiplo de 12. Entonces ves que las diferencias sí se está respetando, al menos en estas dos primeras, en las tres primeras, un patrón, una regularidad, ¿sí? Que van duplicándose las diferencias. Entonces, ¿qué esperarías en la siguiente diferencia? Esperarías una diferencia de 48, ¿no? ¿Sí? En la siguiente sería una diferencia de 48. Y en la siguiente
una diferencia de ¿cuánto? De 96, que sería el doble de 48. Fíjate cómo 12 es duplo de 6, 24 es duplo de 12, 48 es el doble de 24 y 96 es el doble de 48. Se va observando una regularidad en las diferencias. Entonces, bueno, si esas son las diferencias, ¿sí? ¿Cuál sería el número, por ejemplo, que seguiría de aquí? ¿Sí o no? Si sumas 47 más 48, 8 y 7 son ¿cuántos? 15, ¿no? 4 y 4, 8 y 1, 9. Sería 95, ¿sí? Entonces ves que de 47 a 95 debe de haber una diferencia de 48, ¿no? Sí, sí estamos de acuerdo, ¿sí? Y de 95, ¿sí? Al siguiente número, ¿que cuál sería el siguiente número? ¿Sí? Tendrías que sumar, ¿no? 95 más 96, 6 y 5 son 11, 9 y 9, 18 y 1, 19, sería 191, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos a corroborar que en efecto son esas diferencias, 95 menos 47, ¿sí? 7 para 15 son de 8, ¿sí? 4 y una 5 para 9 son 4. Ahí está la diferencia, ¿sí? En la resta. Y de 191 a 95, la diferencia es 11 menos 5, 6. Luego serían 10, serían 9, ¿no? Y luego sería 0, 96. Ahí está, ¿sí? Entonces, dices, bueno, en efecto, aquí adivinar los números así directos sería un poco complicado, pero si observas las diferencias, sí están entrando dentro de un patrón. Y ese patrón es el que debemos de seguir, ¿sí? Esa es una primera forma de cómo se puede observar ese tipo de problemas, pero no es la única, ¿eh? Las diferencias luego tienen otro tipo de relación de las diferencias, o a veces los números no siempre las sucesiones van de un número hacia otro en un patrón, ¿sí? Sino a veces son primero con tercero, segundo con cuarto, también, ¿no? Son alternadas las formas, los patrones que se van repitiendo. Pero bueno, este es rollo. Ahorita, digamos que este problema, fíjense cómo lo planteamos, ¿sí? Y de esa manera adivinamos, no adivinamos, calculamos las diferencias. Y con esas diferencias vemos que tienen un patrón y entonces nos arrojan los números que hacen falta. En el examen único vienen opciones, Vienen opciones A, B, C, D. No los voy a poner porque si no voy a gastar mucha tinta y no tiene sentido. Pero más bien es la explicación, ¿no? De cómo puedes observarlo. Aunque siempre los resultados sí nos ayudan, porque al ver los resultados diferentes, A, B, C, D, las alternativas, a veces no, también se relaciona de una forma directa con el resultado y tú puedes hacer un razonamiento más completo. Pero bueno, aquí finalmente esto te va a ayudar. Y cuando ya tengas el examen con sus diferentes opciones, seguramente vas a tener mayor opción de razonamiento y de poder resolver los problemas, ¿sí? Aquí estoy haciendo directamente las respuestas con el razonamiento ya planteado. Siguiente problema. 8, 27, 64, 125, ¿sí? Fíjate que ahora, si ves las diferencias, ¿sí? Si te metes con las diferencias, hay un problema, ¿sí? 27 menos 8, ¿sí? Son 9, ¿no? 19, aquí es 19. 64 menos 27, aquí son 7, son 37. 125 menos 64, 61. Fíjate cómo, ¿sí? Ahora, ¿qué patrón encuentras en las diferencias? ¡Ay! Ya no se presenta un patrón de regularidad como en el ejercicio anterior, ¿sí? Aquí no existe eso. 6, 19, 37, 61, pues no son ni el duplo, ni la mitad, ni nada. A menos a simple vista, ¿sí?
Pero fíjate en otra cosa. 8, 27, 64, 125, ¿no te da a pensar algo en términos de exponentes? Sí, 8 es 2 al cubo, ¿no? Pensando en exponentes ahora. 27 es 3 al cubo. 64 es 4 al cubo. 125 es 5 al cubo. Fíjate ahora cómo el patrón de repetición ya no se da sobre las diferencias, ¿sí? Sino se da con otro esquema. El esquema es que ahora piense yo en potencias, ¿no? En exponentes. Y veo que 8 es exponente, es potencia de 2, ¿no? Es 2 al cubo. 27 es potencia de 3, que es 3 al cubo. 64 es potencia de 4, que es 4 al cubo. Y 125 es potencia de 5, que es 5 al cubo. ¿Qué seguirá? Fíjate la regularidad, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, 5 al cubo, pues el siguiente será 6 al cubo, ¿no? ¿Sí? 36 por 6. 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, y 3, 21, 216. Entonces, el que sigue tendría que ser el 216, ¿sí? Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Eso lo puedes ver ahí en los resultados que te van a dar. Seguramente va a ser ese valor, ¿sí? Entonces, sí observas las dos formas de pensamiento, ¿sí? Diferencias y relación entre ellas. Y acá no hay diferencia. Hay diferencias, pero no tienen un patrón, ¿sí? No guardan una regularidad en su comportamiento de uno hacia otra. Pero aquí sí observamos que esos números son potencias, ¿sí? De 2, de 3, de 4, de 5, y bueno, la que nos pide sería la de 6. Esa sería la regularidad, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente problema. El problema 3. Aquí se trata de círculos, ¿sí? Divididos en 3, en donde se colocan en cada uno de ellos números, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí nos piden cuál es el valor de x, ¿sí? Bueno, como nos dan en primer lugar, pues sería difícil ahorita así adivinar a primera vista, pero veo estas dos, ¿sí? Porque de alguna manera si nos ponen las sucesiones, es porque de alguna manera algunas de ellas nos dan el patrón de comportamiento, ¿sí? Fíjense cómo aquí 4, 16, 2, 3, 27, 3. ¿No te sugiere algo relativo a lo que hicimos acá arriba? ¿Sí? Fíjate, 16 es potencia de 4, 27 es potencia de 3, y aquí están las potencias, 3 al cubo 27, 4 al cuadrado 16, ¿sí? O lo quieres ver de otra manera, ¿sí? 16 entre 4, bueno, no es 2, ¿verdad? Entonces no es una división la operación. 27 entre 3 tampoco es 3, tampoco no es una operación división, ¿sí? Ni una resta, ¿no? Ni una resta, ¿no? ¿De dónde restando estos sacas el otro? Pues tampoco, ni es una división, ni es una resta, ¿sí? Y sí es una multiplicación, pero más bien en forma de potencia, ¿sí? 4 al cuadrado 16, 3 al cubo 27. Entonces acá, ¿qué piensas? Y tú dices, es que entonces este es el exponente y esta es la base, ¿sí? Exponente y base. Pensaríamos que este es el exponente, esta es la base, perdón, y este es el exponente, ¿no? Podríamos pensarlo. Pero en las respuestas, ¿sí? Que no pongo aquí, no hay ningún 2 a la quinta, que sería 2 por 2, 4, 8, 16. No hay ningún 32, ¿sí? Entonces no es 2 a la quinta. Pero sí sería 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la X? ¿Sí? La X sería 25, ¿no? Porque 5 al cuadrado sería 25. Porque esta posición, sí serían los resultados de los exponentes, ¿eh? Esta posición sí es importante, ¿sí? Aquí X no la puedo pensar como exponente, sino que esta posición corresponde a los resultados. Entonces, este debe ser el resultado, ¿sí? Entonces, ¿el resultado de quién? De 2 a la quinta. En las respuestas no viene ese resultado, ¿sí? Sino viene el otro, 5 al cuadrado, que es 25. Entonces, aquí tendríamos que poner
x igual a 25. ¿Por qué 25 sería 5 al cuadrado? Fíjense cómo aquí en este problema, aquí hay una pequeña diferencia, ¿sí? Porque no se respeta la regularidad de que sea 4 al cuadrado 16, 3 al cubo 27, 2 a la quinta sería 2, vuelvo a repetir, 32, pero en las respuestas no hay un 32, sino hay un 25, entonces quiere decir que es 5 al cuadrado. ¿Sí? Finalmente, lo que nos quiere decir que este número, que es el resultado de la potencia de uno de estos dos con el otro. En estos dos, si es así, 3 al cubo, 4 al cuadrado, pero aquí se invierte. Sería 5 al cuadrado, que sería 25, que sería la respuesta al menos que se presenta ahí en los resultados de las posibilidades que no se ponen aquí. ¿Sí? Ahora, si llegase a ser 2 a la quinta 32 y ahí estuviese el resultado, entonces es el que se pondría. Así doy las dos posibilidades para que ustedes observen cuál es la manera, ¿no?, de cómo concebir esas relaciones en este tipo de pasteles, ¿no? ¿Sí? Y aquí la posición es importante, ¿eh? La posición sí es importante, ¿sí? La posición al menos de los resultados sí son importantes, porque estos son los resultados. Si no, entonces, si no pienso como resultados, sí se me complicaría más el problema, ¿sí? Entonces, ese es el patrón que guarda. Ahora, el problema número 4, fíjense. Aquí me da una sucesión de letras con números en parejas, ¿no? A1, B2, son letras del alfabeto. Pero fíjense cuál es A, B, C, D. Y luego acá, GH. Eso quiere decir que aquí, fíjense, en términos del abecedario, ¿sí?, del alfabeto, A, y están acompañadas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está la regularidad, ahí lo observo. O sea, son letras del alfabeto, sí, que van numeradas A1, B2, C3, B4. ¿Cuál seguiría? B, ¿qué? 1, 2, 3, aquí sería D4, ¿no? Perdón, D ya está. Sería D, sería E4, y luego sería F, ¿no? Luego seguiría F, ¿sí? F, pero aquí sería 2, 4, aquí sería F6, ¿sí? Es 4, perdón, aquí 1, 3, aquí sería 5, perdón, ¿sí? 1, 3, 5, 2, 4, 6, ¿sí? Entonces sería 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Y serían letras en orden del alfabeto, ¿sí? Entonces, eso sería una forma de cómo observar, ¿no?, la regularidad que tienen estas parejas de números de letras con números, y guardan esa regularidad, ¿sí? Entonces, bueno, veamos, ¿no?, cómo los problemas son de diferentes índoles y nos posibilitan poder razonar en diferentes formas, ¿sí? El siguiente, 4, 14, 44, 134, fíjense, 4, 14, de nuevo, siempre es bueno empezar con las diferencias, ¿no? Y si no, bueno, recurrimos luego a otra manera de resolverlo. 30. 134, 44, ¿sí? 0, 4 para 13, 9, 90, ¿no? 90, ¿sí? Fíjense, aquí de nuevo recurro a las diferencias como primera instancia, ¿sí? Y observo que sí hay una cierta regularidad, ¿no? Fíjense, 10, 30, 90. Sí o no, ahora la relación entre las diferencias es al triple, ¿sí? Entre una y otra. Triple de 10, 30. Triple de 30, 90. Entonces el siguiente, ¿cuál será? Es el triple de 90, que son 270, ¿sí? Que son 270. Entonces, ¿cuál sería el número? Entonces la diferencia, ¿no? 270 menos 134, ¿sí? Que sería, ¿cuál? Sería 6, 4, 3, 1.
136, ¿sí? Ah, no, entonces sería la suma, perdón, sería la suma, ¿sí? Porque son 12, si yo hago la diferencia y aquí pongo 136, imposible, ¿no? Eso imposible, entonces no es la diferencia de 270 y 34, es la suma más bien, ¿no? Sí, es la suma. 4, 0, 2, 3, 1, 4. 404. ¿Sí? Y ahora sí, 404 menos 134, ¿sí? 0, 7, ¿cuánto? 2, ¿no? Ahora sí, ahí está, 270. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera forma en que yo puedo tratar las series numéricas es primero observando las diferencias y viendo un patrón de regularidad entre ellas, ¿sí? Entonces, observen cómo los patrones son diferentes, ¿sí? Pero siempre tomando en cuenta que son diferencias, ¿no? Eso es lo más importante. Aquí, por ejemplo, no vi las diferencias, pero no hay relación entre ellas, sino son exponentes, ¿no? Entonces vas acumulando una serie de experiencias sobre cómo puedes tratar estas diferencias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Primer bloque. Voy con el segundo, en la siguiente segmento. Está lloviendo. Este video lo estoy haciendo el día 9 de septiembre, 10 de septiembre, ¿sí? De 2020. Cerca de las, qué sé yo, 4:30, 4:20 de la tarde, y nos agarró la lluvia. Entonces, momento histórico. Nos vemos al ratito. Continuamos con las series numéricas, ¿sí? Para la preparación del examen único. Continuamos con el ejercicio número 6. Es una serie, fíjense, es una serie fraccionaria, ¿sí? 1, un cuarto, un noveno, un 16avo. Fíjense el patrón. Observen los denominadores. Si los numeradores es 1 todos, aquí si quieren pueden poner 1 sobre 1, ¿no? Para que se vea, ¿sí? Los numeradores son 1, todos. Pero los denominadores, fíjense bien cómo van. 1, 4, 9, 16. Recordemos los ejercicios anteriores. Fíjense cómo el 1 es cuadrado de 1, 4 es cuadrado de 2, 9 es cuadrado de 3, 16 es cuadrado de 4. ¿Sí? O sea, aquí los denominadores van 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, pues seguiría 1, ¿no? Este es el patrón que se repite en el numerador. Y aquí sería 5 al cuadrado. ¿Que sería cuánto? 25. Entonces, el siguiente número es la fracción 1/25. ¿Sí? Se observa aquí, fíjense, no nos fuimos sobre las diferencias, ¿sí? Sino más bien observamos el patrón de regularidad en el numerador y vemos que los denominadores son números que son múltiplos, o cuadrados, mejor dicho, ¿no? Pues son múltiplos, pero son cuadrados de los números enteros. Acuérdense cómo vamos en los ejercicios diversos viendo los diferentes patrones que son los que debes de tener en mente cuando te presentes al examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces son de las cosas que hay que tener siempre en mente. Bueno, listo el problema, ¿sí? El 7 también es una rebanada de pastel, ¿sí? Las posiciones de los números son importantes, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos que buscar un patrón que nos asegure, ¿no? Que podemos encontrar estos dos números que no se conocen. Entonces veamos los patrones anteriores. 20, 17, 12, 13, 10, 5. Y acá 31, ¿no? Híjole, pues sí, se ve medio complicado, ¿verdad? Decir, ¿y ahora qué? ¿Qué pienso? Diferencias, sumas, multiplicaciones, exponentes, ¿sí? Puede haber una gama de pensamiento en cuanto a operaciones, pero fíjense que siempre cuando se observan estas series numéricas, llevan un patrón que tiene que ver con las operaciones que conocemos. No debes de pensar en otras cosas.
Son las operaciones comunes que conocemos: suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, lo que es el doble, ¿sí? Triple, raíz cuadrada, ¿no? Son las operaciones que tenemos que tener siempre en mente y buscarles una relación. En este caso, observen una situación interesante, ¿sí? Por ejemplo, 20 y 17, 13 y 10. Después de hacer una serie de pruebas, ¿sí? Se observa que, por ejemplo, si restas 20 menos 17, en términos de una resta, ¿no? Te da 3. 13 menos 10 te da 3. Y aquí ya encuentras un patrón entre estas dos posiciones numéricas, ¿sí? Que este número menos este te da el mismo valor. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que poner para que restado a 31 te dé 3 unidades? Porque es la regularidad de la resta de este con este, ¿sí? Pues tendríamos que poner aquí 34, ¿no? ¿Sí? Ahí 34. 34 menos 31 es 3 también. Entonces fíjense cómo aquí con una resta observo la relación que guardo en esta posición con esta posición numérica, ¿sí? Y entonces es una resta. Puedo pensar en una exponenciación, una multiplicación, la que quiera, pero parece que no da, ¿sí? Después de varias pruebas. Entonces se observa que la resta sí, entre este y este. Pero también el mismo patrón, observen, 12 menos 7, ¿sí? 12 menos 7 es 5, 10 menos 5 es 5, y 31 menos, ¿cuánto sería aquí para que me diera 5? ¿Sí? 31 serían 27, 26, ¿no? Aquí sería 26. 26, porque 31 menos 26, ¿cuánto es? 6 para 11, 5, ¿sí? Y 0, ¿no? Entonces observamos, fíjense la regularidad, ¿no? 20 menos 17, 3. 12, 17 menos 12, 5, 13 menos 10, 3, 10 menos 5, 5, 34 menos 31, 3, y 31 menos 26, entonces este es 26, ¿no? Y la respuesta, precisamente en las opciones, es esa pareja, 34,26, ¿no? Entonces 34, 26, 34 aquí, ¿sí? 31, 34 y acá 26, ¿no? Esto sería la relación, ¿no? El patrón que guardan las posiciones numéricas en estas rebanaditas de pastel. Sí, interesante, ¿no? Interesante problema. Que ahora fueron diferencias, pero entre parejas, ¿no? De posiciones. Y guardan la misma regularidad. ¿Por qué pensé en una resta? Bueno, porque hice pruebas con otras operaciones y no me daba, ¿no? Entonces, siempre debes de pensar en alguna operación. O sea, o sea, estas series siempre debes de pensarla en términos del conocimiento que tienes de las operaciones. ¿Sí? No son cosas extrañas. No te pueden poner algo que no conoces. Es el conocimiento matemático que tenemos, nada más que hay que prueba y error, ¿no? Prueba y error y se va aprendiendo. ¿Sí? Bueno, aquí tiene la muestra. ¿Sí? Siguiente. 2, 4, 6, 8, 10. Serie numérica. Si vemos las diferencias, bueno, pues es 0, ¿no? 2, 2, 2, 2. Y dices, ¿cuál será el siguiente? Pues 12, ¿no? Es lo que puedes pensar si es una diferencia de 2. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de verlo. ¿Sí? Diferencias de 2. Entonces sería 12. Pero otra forma de hacerlo es que no, pues sí. 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8, 8 más 2 son 10, 10 más 2 son 12. O sea, sumas 2 al anterior, ¿sí? Y eso te da las diferencias precisamente de 2, ¿sí?
Y pues con eso resuelves el problema, ¿sí? Así, viendo las diferencias, sí se observa un patrón único, ¿no? Entonces es una estrategia inicial, las diferencias siempre, ¿sí? El siguiente, 1, 9, 16, 13, 17, ¿sí? De nuevo, ¿no? Con la estrategia de las diferencias. De 1 a 9, 8, de 9 a 16, 7, de 16 a 13, 3, de 13 a 10, 3, de 10 a 7, 3. Fíjense cómo los dos primeros, en las diferencias, ¿sí? No hay una relación, ¿no? Baja de 8 a 7 y luego hay un patrón repetitivo de 3, ¿sí? Entonces aquí, digamos, es donde empieza el patrón de repetición, porque si lo relacionamos con estos dos, como que ahí no hay un encuadre así, de cómo, ¿no? Observar algún patrón que también se cumpla aquí, ¿sí? Si acá vemos que las diferencias, ¿sí? Del mayor menos el menor van siendo de 3 en 3, entonces realmente aquí el patrón empieza por acá, ¿no? Empieza acá, ¿no? Porque si queremos empezar, pensar en el mismo patrón con estos dos, no va a checar y nos va a ser muy difícil encontrar un patrón, una expresión que nos dé precisamente el 8 y el 7, ¿no? Aquí, digamos, la regularidad empieza a partir de aquí. Entonces pensamos que va a seguir así. Digamos, es una forma lógica, bueno, no sé, ¿no? A lo mejor hay un patrón más complejo que no entiendo, que no veo, pero yo veo aquí esa regularidad. Entonces, ¿cuál seguiría? ¿Sí o no? Seguiría el 4, ¿no? Ahí está el 4. Porque 7 menos 4 sería 3, ¿sí? Y este es el que buscamos, ¿no? Este es el que se busca, ¿sí? Entonces sería el 4, porque nos da este patrón ya de regularidad a partir de este valor, ¿sí? Para sacar estos dos primeros pues sería un poco complicado, ¿no? Sería bastante difícil. Pero bueno, yo lo visualizo de esa manera. Si alguien puede visualizarlo de otra forma, pues bienvenida la observación, ¿sí? Y luego vemos este otro patrón. 3, 9, 27, 81, 43, ¿sí? 3, 9, 27, 81, 243. No son cuadrados, porque 3 al cuadrado es 9, pero 9 al cuadrado no es 27, ¿no? Pero sí son, si observas, son potencias de 3, ¿no? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. Son potencias de 3, ¿sí? Aquí sería 3 a la 1, aquí sería 3 a la 2, aquí sería 3 a la 3, aquí sería 3 a la 4 y aquí sería 3 a la 5, ¿sí? Y por lo tanto el siguiente sería 3 a la 6, ¿no? ¿Sí? Que sería ¿quién? 243 por 3, ¿no? 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 3 por 2, 6 y 7 sería 729, ¿no? Y este sería el siguiente, porque sería la siguiente potencia, ¿no? 3 a la 6. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vas, no? 3 a la 1, 3, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, 3 al cubo, 9 por 3, 27, 3 a la cuarta, 27 por 3, 81, ¿sí? Y luego 81 por 3, 243, y 243 por 3, 729, lo que sería precisamente el siguiente valor, ¿sí? Entonces, esa es la otra serie que nos completan un total de 10 ejemplos y vas observando, ¿no? Las experiencias que te van sacando en cómo se debe de razonar en términos de diferencias, de potencias, ¿no? De duplos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas es las formas en que uno debe de concebir este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, una pausa nuevamente y me voy con el siguiente bloque de 5 problemas, ¿sí? Entonces, pausamos. Retomamos con el siguiente bloque de 5 problemas de series numéricas, ¿sí? Examen único. Y fíjense en este problema. 1, 4, 9, 16, 25. 1, 4, 9, 16, 25. Potencias de los números naturales, ¿no?
1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y por lo tanto aquí será 6 al cuadrado, sería 36, ¿no? Que sería el siguiente número de la serie, ¿sí? O de la sucesión, ¿sí? Entonces pensamos en cuadrados, ¿sí? Siguiente, 1, 2, 4, 7, 11, ¿sí? Fíjense, aquí sería, si vemos las diferencias, 1, 2, 3, 4, observen cómo, ¿sí? Pensando en mi primera estrategia, que son las diferencias, acá arriba no pude hacerlo de esa manera, ¿sí? No lo hice, porque inmediatamente observé que son cuadrados de números naturales, ¿sí? Pero acá abajo, ¿sí? En ahora no pienso en cuadrados, porque no sé dónde, ¿no? Mi primera estrategia, pues son las diferencias. Pues ahí está, veo las diferencias. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y van 1, entre este y este, 1, entre este y 2, entre este y este, 3. Ahí está el patrón, ¿no? 1, 2, 3, 4, y la siguiente diferencia sería en 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente número? Pues, si es diferencia, sería 16 menos 5, serían 11. Entonces, el número que sigue es el 16, ¿sí? Ahora, 10, 8, 11, 9, 12, fíjense, aquí hay una diferencia de 2. Y luego aquí hay una diferencia de 3. Aquí hay una diferencia de 2. Y aquí hay una diferencia de 3. Entonces aquí por ejemplo, tampoco pienso en potencias, ¿sí? Ni en dobles, ni en triples. De nuevo, la estrategia de las diferencias no sigue funcionando, ¿no? Porque las diferencias entre uno y otro es de 2, de este a este es 3, 2, 3, y ahí se repite el patrón. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Sería 2, 3, 2, 3, sería 2, ¿no? Entonces, ¿qué número seguiría acá? ¿Sí? ¿Sí o no? Sería aquí en 14, ¿verdad? De 12 a 14. Y fíjense cómo van. Y bueno, aquí baja, ¿no? Sí, 10, 8. 8 sube. 11 baja. 12 sube. ¿No? Acá seguiría, está bien, sería el 14. ¿Sí? Porque si le tocara el patrón de menor, ¿no? Porque fíjense, de 10 a 8, ¿sí? Este es menor, de aquí sube a 11. Aquí baja a 9. Aquí sube a 3, ¿sí? Entonces aquí bajaría, no, perdón, aquí está mal, aquí bajaría a 10, ¿sí? Aquí bajaría a 10, porque fíjense el patrón, 10, 8, baja, ¿sí? Luego sube, baja, sube, y aquí le toca bajar 2 unidades con este patrón, entonces sería el 10, ¿sí? Sí, se ve que aquí, por ejemplo, tenemos que ver bien también los tamaños de los números, ¿no? Aunque hay una regularidad de 2 a 3, de 2 a 3, no vamos a pensar que este número debe de ser 3 veces mayor que el 12, porque vemos también otro patrón, ¿no? La alternancia entre las diferencias. 10, 8, aquí, este número es menor, pero en el siguiente es mayor. En el siguiente es menor, en el siguiente es mayor y en el siguiente tendría que ser menor a 2 unidades, tendría que ser 10. ¿Sí? 12 bajaría a 10. ¿Sí? Esa sería otra forma de cómo pensarlo, ¿no? Para cuando te enfrentes a los problemas tienes que tener esa gama de experiencias, ¿sí? Que te permitan llegar a la solución. El siguiente, ¿sí? Fíjense. Si lo veo como diferencias secuenciadas, aquí sería 2 a 3, sería 1. De 3 a 4 sería 1. De 4 a 9 ya subiría a 5, ¿no? Y de 9 a 6 bajaría a 1, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor pensaría, ¿no? Que si este es un patrón de repetición,
el siguiente número tendría que ser una diferencia de 1, ¿no? Así de 1, luego la otra de 1, luego la otra de 5 y luego la otra de 1, ¿sí? Pero bueno, eso depende de los resultados que me den, ¿no? En las opciones. Y observamos que aquí, en vez de fijarnos en las diferencias, ¿sí? Que no tienen un patrón de repetición, excepto en estos dos, pero el 5 ya no lo vemos como patrón, pues si estuviera el 5 de nuevo incluido, pues ya tendríamos un patrón de repetición más claro, ¿sí? Aquí no lo podemos observar. Pero fíjense, observen otra cosa, observen ahora alternados los números, este con este con este, ¿sí? Fíjense, este es duplo de este, o cuadrado, ¿no? Este es cuadrado de este. O sea, 4 es cuadrado de 2, 9 es cuadrado de 3, ¿sí? Y entonces van en una relación al cuadrado, más bien que aquí en las diferencias, ¿no? Las diferencias parece que no me sirven mucho en este momento, ¿sí? Veo otro patrón, ¿no? Alternado, los números alternados, 2, 4, 3, 9. Entonces, son los alternados mayores, que sería este, de la primera pareja, de uno con el tercero, sería este el cuadrado de este. Y del cuarto con el segundo sería el cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el siguiente? ¿Sí? Fíjense, va 2, 3, 3, 9, ¿sí? Y aquí sería, ¿quién? ¿Qué? ¿81 o 36? ¿Qué diría? Vamos a probar. Por ejemplo, si pensamos que de aquí a acá no es el cuadrado directo, ¿no? Fíjense. ¿Sí? Este no es cuadrado de este. Entonces podríamos pensar que fuese el 36. ¿Sí? Ese es el cuadrado de 6. ¿Sí? Pero fíjense la alternancia. ¿Sí? Fíjense la alternancia. 1 con 3, 2 con 4, ¿sí? Y sería el siguiente, eh, igual, ¿no? La alternancia tendría que ser, ¿qué? 6 con 36, ¿sí? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 5 y 7, ¿no? ¿Sí? 5 y 7 sería. Entonces sería, sí, ¿no? Sería 36, ¿no? Sería 36. Esa sería la alternancia, ¿sí? Porque de qué otra manera podemos visualizarlo, ¿no? Si estamos viéndolo en parejas. Y la segunda, alternada, es cuadrado de la primera, ¿no? Entonces aquí, si está tomado en parejas, ya tomamos estas dos, ¿no? Esta con esta con esta, y son siempre los cuadrados. Entonces, esta con esta también debe de permanecer igual, o sea, debe ser debe ser el cuadrado de este, ¿sí? Entonces seguiría el 36, ¿sí? Ese sería el valor que tendríamos que eh, tomar en cuenta, ¿sí? El 15, ¿sí? El 15. 1, 2, 6, 24, 120. Híjole, aquí se los ponen más difícil, ¿no? Que si vemos las diferencias, aquí sería ¿cuánto? 1, 4, 18, ¿sí? Fíjense, aquí 90 y qué, 120 menos 24 sería 6, 2, 3, sería 96, ¿no? Etcétera. Y de acá, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Porque fíjense aquí qué regularidad observamos. 1, 4, 18, 96. Híjole. Ni 18 no es cuadrado de 4, ni es un múltiplo, ¿no? Aquí viendo las diferencias,
es medio complicado, ¿no? Realmente nos rompe el esquema que traemos de los demás problemas. Entonces aquí hay que pensar en otra cosa, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría pensarse? Bueno, ya vemos exponentes, potencias, diferencias, ¿sí? Y aquí alternados, ¿no? También, ¿sí? Como es el caso anterior. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Fíjense, una multiplicación, una por 2 igual a 2. Y 2 por 3 igual a 6. 6 por 4 igual a 24, ¿no? Fíjense, aquí pensando en una multiplicación, pero de una forma específica, observamos que el segundo se obtiene del primero multiplicando por 2, ¿sí? El tercero no se obtiene, sí se obtiene del segundo multiplicado por 3, ¿sí? El siguiente se obtiene por 6 multiplicado por 4, o sea, se va multiplicando por 2, 3, 4, y seguramente este es por 5, ¿no? 24 por 5 nos da 120, ¿sí? 24 por 5 igual a 120. Entonces, ahí estamos observando un patrón de repetición, ¿sí? Observando cómo el siguiente es el anterior multiplicado primero empezando por 2, ¿sí? Y luego siguiendo por 3, ¿no? El 6 es 2 por 3, el 24 es 6 por 4, el 120 es 24 por 5, o sea, aquí estaba el patrón 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Se van multiplicando por los enteros a partir de 2, o los naturales a partir de 2. Entonces, ¿el siguiente cuál sería? ¿Sí? Entonces sería 120 por 6, ¿no? 120 por 6, ¿sí? 6 por 0, 0, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, 720. Este sería, ¿sí? El número buscado. Entonces aquí encontramos digamos, un patrón un poquito distinto, ¿sí? Pensando precisamente en este tipo de multiplicaciones, ¿no? Que guarda una regularidad. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente bloque. Hola, después de una breve pausa, vamos a continuar con las series, ¿sí? Numéricas. Aquí es 16, aquí, ¿qué pasó? El foco me está, pero es 16, ¿eh? Es que prendí la luz para que tenga un poco más de visibilidad, pero bueno, espero que se observe bien sin las sombras. Bueno, sí va a estar difícil, las sombras están ahí estorbando, ¿eh? Pero bueno, lo importante es explicar el problema, ¿no? Fíjense, ¿qué número continúa? 2, 4, 10, 28, 82. Si observan, pues aquí no se observa un patrón de múltiplos, por ejemplo, ¿sí? O si vemos las diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí es 2, ¿no? La diferencia acá es, ¿cuánto? 6. La diferencia es 18, ¿no? Luego la diferencia es 4, 54. Ya se va observando, ¿verdad? Sí se va observando la diferencia. ¿Sí observan? 2, 6, 18, 54. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. O sea, se va observando cómo multiplicando por 3, 2 por 3, nos da este 6. ¿Sí? 6 por 3 nos da el 18. 18 por 3 igual a 54. Entonces el siguiente, ¿sí? La siguiente diferencia sería 54 por 3, ¿no? 54 por 3, que sería 4 por 3, 12, 15 y 1 de 162.
Ah, no, acá 162 es la diferencia, ¿no? 162. Entonces, eso significa que, pues, el número, ¿no? El número, el número que necesito, ¿sí? Si es 18 por 2, 54, ¿no? ¿Se está sumando o no a la anterior? O sea, las diferencias, ¿sí? Aquí tendríamos 6 más 4, 10, 10 más 18, 28, 28 más 54, 82, 82 más 162 serían 4, 14, 244, ¿sí? Ese sería el valor. ¿Sí? Entonces acá observamos cómo las diferencias sí nos posibilitan obtener un patrón que esas diferencias, ¿sí? Precisamente multiplicadas por 3, ¿sí? Eh, eh, nos dan precisamente los números, ¿sí? El anterior por 3, 2 por 3, 6 por 3, 18 por 3, 54 por 3, ¿no? Nos dan los valores. Y ya sumados estas diferencias, perdón, los factores por 3, al anterior nos da el siguiente, ¿sí? Entonces, esa es la situación. De tal manera que veríamos que la siguiente diferencia, bueno, no, ya está, ¿no? Ya está, simple y sencillamente calculado, ¿sí? Esa es una manera de verlos, ¿no? Pero la otra forma de observarlo es que es también multiplicados por 2 y sumado 2 nos da el siguiente, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 más 2, 10. Es por 1, ¿no? 2 por 1, 2, más 2, 4. Luego 4 por 2 aquí sería 2 por 1, 2. Y luego más 2, 2 más 2 igual a 4, ¿no? Que sería este. Luego 4 por 2 sería 8 más 2 sería 10, ¿no? Y acá sería igual, ¿sí? 10 por 2, 20. 10 por 3, perdón. 10 por 3, 30, pero aquí no sería, ¿verdad? No sería, porque sería 2 por 1, 4 por 2, y luego sería 6 por 3, 18. No guardarían una regularidad, ¿no? Entonces, aquí más bien se observan las diferencias, y las diferencias entre sí si van siendo, ¿verdad? Multiplicadas por 3 la primera, ¿sí? La segunda, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, ya localizando esos números, entonces se suman al anterior para dar el siguiente, ¿sí? Entonces, aquí no, 6 más 4, 10, 18 más 10, 28, 54 más 28, 82, ¿sí? 162 más 82, 244, que es el que seguiría, ¿sí? En la siguiente, 1, 5, 14, 33, pues vamos a seguir la misma estrategia, ¿no? Aquí es 4, aquí es, ¿qué? 5, son 7, ¿no? No, son 9. Son 9, ¿no? Aquí es diferencia, son 9. Acá serían ¿cuánto? Serían 9, 2, sería 1, ¿sí? Y aquí la diferencia sería 9, ¿sí? 4,
9, 19, 39, ¿sí? Fíjense, diferencias entre esta diferencia y esta serían de 10. Entre esta y la siguiente serían de 20, ¿sí? Esta con esta serían de 5. O sea, las diferencias de las diferencias, 5, 10, 20, van en múltiplos de la diferencia, ¿sí? Esta diferencia de 1 a 5 es 4 y de 5 a 14 es 9. La diferencia de estas diferencias es 5. Y la siguiente, ¿sí? De 14 a 33 es 19. Y la diferencia de 9 a 19 es 10. Pero ahora es doble de 5, ¿no? Y en la siguiente, de 33 a 72, ¿sí? Es 39. Y la diferencia de esa diferencia sería 20, que sería el doble de 10, ¿sí? Entonces pensaríamos, ¿sí? Que la siguiente, ¿sí? Si aquí es 5, la diferencia de 4 a 9, y luego se duplica a 10, ¿sí? Y luego se va a 20, entonces la siguiente pensaríamos que sería a 40, ¿no? Sí, a 40, ¿sí? Y entonces el número, ¿sí? El número que tendríamos que considerar, ¿cuál sería? ¿Sí? Si tendríamos que esto fuese 40 más 39, serían 79, lo cual no es lógico, ¿no? No es lógico. Porque aquí tendría que haber una diferencia de cuánto, ¿sí? Si es 4, 9, 19, 39, ¿sí? Más 40 serían 79, ¿no? Entonces aquí habría una diferencia de 79, ¿sí? Más 72 serían 11, 151, ¿sí? 151. Entonces, 151 menos 72 sería 9, 8, 7 serían 79, ¿no? En efecto, tendría que ser 151. Entonces aquí son las diferencias de las diferencias, ¿no? Cómo van aumentando siempre al doble, ¿sí? Y entonces, pues la segunda diferencia es a 40, ¿sí? Entonces el número, la última diferencia tendría que ser 79, ¿sí? Y este 79 más 72 nos daría 151, que tendría que ser el siguiente número de la sucesión, ¿sí? Entonces aquí se ve cómo se trabajan doblemente las diferencias, ¿no? En este problema, ¿sí? Bueno, en el siguiente son diferencias: 6 menos 4, 8 menos 4, 10 menos 4. Fíjense cómo el 4 es el minuendo, ¿sí? O el que se está restando a estos valores. Pero estos valores van de 2 en 2, ¿no? Más 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, entonces de 12 a 14, ¿no? Entonces 14 sería 14 menos 4, ¿sí? O 10, si usted quiere, ¿no? 14 menos 4 o 10, ¿sí? Sería esta la diferencia que sería que su resultado tiene que ser 10. Entonces, en las respuestas parece que el que viene es 10, pero pues es lo mismo, ¿no? 14 menos 4, según la secuencia que va siguiendo el problema. Este 40 desde allá arriba, no es de acá, ¿sí? Y acá, en esta, y seguimos con la misma estrategia, ¿sí? Viendo las diferencias. 12 menos 16
4. 16, de 16 más 2, aquí sería 2. Fíjense cómo aquí es sumar, ¿no? 12 más 4, 16. 16 más 2, 18. ¿Sí? Y acá baja. De 18 a 13 baja a 5. ¿Sí? Y de 13 a 13 aquí está mal. Aquí no es, no es 13, es 12, 16, 18, 13 y 10. Aquí es 10. Aquí me equivoqué. Aquí es 10. Entonces fíjense, de 12 a 16 sube 4, 16 a 18 sube 2, de 18 a 13 baja 5 y de 13 a 10 baja 3. Entonces aquí, en las dos primeras, sube, ¿no? 12, 16, 18. Y luego en las siguientes baja a 5 y a 3. 4, 2, 5, 3. Entonces, observamos que aquí es importante las respuestas. En las respuestas hay un patrón que nos invita a pensar que 4, 2, 5, 3 se vuelve a repetir con los mismos esquemas, ¿sí?, de los valores numéricos. Entonces, si pensamos que este bloque se va a repetir acá, como es la sugerencia de las respuestas, porque en una respuesta va con esta serie, con una serie numérica de 5 valores sucesivos, ¿sí? Y observamos que, en efecto, fíjense, 12 a 16, a 18 sube 4 y luego a 2. Luego baja a 5 y baja 3. Ahora si pensamos que sube igual, entonces subiría de 10 a 14. Y de 14 subiría a... subiría 4, ¿no? Perdón, de 10 a 14 sube 4 aquí. Y luego sube 2, ¿no? Entonces sería también 16. Y luego baja 5, ¿sí? Que serían 11. Y luego baja a 3, que serían 8. ¿Sí? Entonces tendríamos que la sucesión sería precisamente 14, 16, 11 y 8. ¿Sí? Porque seguiría el mismo patrón, ¿no? 4, 2, sube, ¿no? De aquí a aquí sube. Vuelve a subir, que son igual que estos dos. 4, sube, 2. Y luego baja. Baja 5. Y luego baja a 3. ¿Sí? Y así se seguiría la sucesión. De esa manera observamos precisamente el patrón que guarda esta sucesión, ¿sí? Que es interesante también, ¿sí? Luego vemos otra, re, fa. Esas son escalas de la música, ¿sí? De la música, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, ¿sí? Fíjense cómo va en secuencia de re a fa, ¿sí? Y ya estando aquí, ¿sí? Fíjense cómo de re a fa se salta una estrofa, la mi, ¿sí? Entonces quiere decir que de la fa a la siguiente también se debe de saltar una. En este caso se salta sol. Entonces la que sigue sería la. Entonces aquí sería la, ¿sí? La, ¿no? En términos de cómo se va comportando el orden, ¿no?, de las estrofas, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta a ese problema. Muchas gracias, disculpen por la cuestión de las luces, ¿sí? Pero creo que sí se alcanza a distinguir la explicación y las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego. Ya no voy a seguirle porque ya no tengo buena iluminación. Vamos con la última serie de numérica,
que viene siendo este problema. Dice, ¿cuál rompe la regularidad? Fíjense, son letras del alfabeto. J, I, Q, S, D, C, W, Y, L, K, P, Q, C, B, X, Z y E, H, G, S, U. Fíjense en el orden, en parejas. Este Q, S, Q, R, S, sigue la S. W, X, Y, o sea, hay una intermedia entre esta y esta, también aquí, W, X, Y, P, Q, R, ¿sí? Y X, Y, Z y S, ¿qué? STU, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas van en ese orden, ¿sí? QS, WY. Pero estas primeras, la pareja, es JI. O sea, la J va después de la I, pero aquí están invertidas y en sucesión, en seguidita. ¿Sí? Igual acá, de C. Primero va C y luego la E también aquí está invertida, pero inmediato. ¿Sí? Y esta LK, ¿sí? Debería de ser también invertida, ¿sí? Si estas están invertidas, estas también están invertidas, ¿verdad? KL, ¿sí? Sería LK. Y la CB, ¿sí? Sería la BC, ¿sí? Invertida. Y la GH sería la HG. Entonces, ¿cuál de todas es la que rompe la regularidad? ¿Sí? Y J, CB, KL, ¿sí? BC, HG y SU. ¿Cuál de ellas rompe la regularidad? Sí o no, estamos viendo que estas dos primeras están correctas porque son las inmediatas pero invertidas, ¿sí? Y estas, hay una intermedia que no aparece, pero van en orden. QRS, WXY, P y Q, aquí es donde no existe una intermedia, por ejemplo, XYZ y STU. Entonces, esta es la que rompe la regularidad. ¿En dónde? En que entre P y Q no hay una intermedia, porque después de P sigue Q, y en todas las demás sí hay una letra del alfabeto intermedia, ¿no? Entonces, la que rompe la regularidad es esa, precisamente, ¿sí? Luego, este otro ejercicio, fíjense, menos 4, menos 1, 1, 3, 6 y 7, ¿sí? Si tomamos la estrategia de las diferencias, aquí las tenemos, ¿no? De menos 4 a 1 hay 3 unidades, ¿sí? De menos 1 a 1 hay 2 unidades, porque sigue menos 1, 0 y luego 1, entonces son 2 unidades de diferencia. De 1 a 3 hay 2 unidades. De 3 a 6 a 3 unidades, ¿sí? Y de 6 a 7 hay una unidad. Entonces, fíjese cómo las diferencias es 3, 2, 2, 3, 1, ¿sí? Entonces, aquí observamos dónde empezaría la nueva secuencia, ¿sí? Entonces, tendría que ser 3, ¿sí? Si observamos que los valores que nos piden son los siguientes dos, y eso los vamos a ver en el resultado, entonces, observando el resultado de las 4 posibilidades que nos van a dar, para poder, digamos, empatar con esta regularidad, pues combinamos ambas cosas. Si siempre los resultados en los exámenes, de alguna manera, algunas veces se relacionan con la serie que estamos calculando. De otra manera, sería prácticamente imposible adivinar,
o se las podemos adivinar pero sin ningún éxito, ¿sí? Entonces, siendo así, va a haber una opción en donde lo que sigue es el 3. Nuevamente se vuelve a repetir 1, luego seguiría el 3. Entonces, como todas van en orden ascendente, aquí sería el 10, ¿sí? Y luego seguiría un 2 de diferencia, entonces sería el siguiente 12. Entonces aquí sería, de nuevo, se volvería a repetir la serie, sería 3 y luego 2, ¿sí? Entonces, y luego 2 y luego 3, ¿no? Y luego seguiría 2 y luego 3, sería aquí en 12 sería 14, ¿sí? Y luego 3 sería 17 y luego 1 sería 18. Esas son las series que seguirían estas, ¿sí? Esas serían las series numéricas. Sí, fíjense, a partir de las diferencias, aquí pues ya no podríamos relacionar una con otra, sino más bien ver el patrón, ¿no?, que se va siguiendo y conforme a los resultados que se van arrojando, porque esos resultados también nos indican a veces una pauta a seguir, ¿sí? Como una estrategia de resolución de un examen, ¿sí? Luego, fíjense, el del 23, ¿sí? Fíjense cómo estos 5, 20, 7, 7, 28, 9, 8, incógnita 10, ¿sí? Estamos observando que esta posición del 5 multiplicada por 4 nos da 20. Y este 7, la misma posición multiplicada por 4 nos da 28, ¿sí? Y 7 más 2 nos da 9, ¿sí? Y 8, bueno, más bien 5 más 2 nos da 7, ¿no? O sea, mejor dicho, 5 por 4, 25 más 2 nos da el 7, ¿sí? Y aquí igual, 7 por 4, 28 y 7 más 2 nos da el 9. Entonces aquí sería, ¿sí? 5 por 4, 8 por 4, aquí sería entonces 32, ¿sí? Y 8 más 2 nos da 10, es el patrón que se observa de regularidad, ¿no? Estas posiciones sumados a 2 nos dan esta. Y esta posición multiplicada por 4 nos da este. ¿Sí? Sí, es 8 por 4. ¿Sí? Entonces el número que se debe de poner es 32. ¿Sí? Ese es el patrón que se va observando. ¿Sí? Y en la última observamos que, fíjense, ya en una serie de ensayos, ¿sí? Aquí lo que se combinan son operaciones, ¿sí? Fíjense cómo aquí una suma 28 más 5 nos da 33. Luego aquí una multiplicación, 8 por 6 nos da 48. ¿Sí? Y aquí viene suma, multiplicación. Bueno, y pensaríamos que aquí sería una división, ¿no? Así sería, ¿qué? 24 entre 2 sería 12, ¿no? Sería 24 entre 2 sería igual a 12. O sea, 24 entre 2, 12. Entonces, suma este más este. Multiplicación este por este. Y división este entre este. ¿No? Esa sería la regularidad que se podría observar en este tipo de problemas. Bueno, con eso concluimos. Hay otras series de números, ¿sí? Un poquito más complejas, que en general en los exámenes, al menos a nivel medio superior, no se ponen, ¿sí? Pero en la siguiente voy a tratar de ver algunas un poquito más complicadas, ¿sí? Como digamos un plus, ¿no?, de problemas con mayor índice de dificultad en términos de observar los patrones que guardan esas series para poder calcular el siguiente valor numérico. Pero eso será motivo de otro paquete de problemas. Pero con estos considero que ustedes pueden tener una buena experiencia en términos de cómo se va pensando, ¿sí?, en la obtención de los valores numéricos, ¿sí?, con todas las, digamos, las experiencias, ¿no?, de cómo debes de pensar en términos de la relación que guarda uno con otro, en diferencias de las diferencias, en términos de potencias, ¿no?, de potencias, ¿sí?
y de bloques, ¿no? Y de bloques, de cómo se van repitiendo, ¿sí? Pero bueno, todos, digamos, parten de la experiencia de primero ver la diferencia entre uno y otro. Ese es un buen principio, pero debes de pensar, una vez que ya los hayas analizado, en sintetizar, ¿no? Cuántos tipos de formas se han visto. No son muchos. Sí se puede más o menos hacer una síntesis ya en tus apuntes para cuando te presentes al examen tengas en cuenta, ¿no? O una vez que repitas incluso estos problemas, ¿sí? U otros que por ahí haya diferentes a estos y que con esta experiencia yo creo que puedes tener una buena punto de partida para poder tener éxito en este tipo de bloque. Es un bloque que se viene en los problemas del examen único. Entonces, voy a irme al siguiente bloque, ¿sí? Que ya explicaré cuál es, de tal manera que tengamos la mayor parte de los bloques que vienen en el examen, ya digamos analizados con los problemas de mayor relevancia, digamos, y las explicaciones, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Esa forma de pensar, ¿no? De cómo relacionar, que es a veces un tanto oscuro para los estudiantes que no saben cómo empezar, pero bueno, ya aquí les muestro una manera de cómo hacerlo. Tal vez haya otras formas de resolver los mismos ejercicios, pero yo creo que esto, digamos, es lo más simple desde mi punto de vista de cómo poder presentarlos, ¿sí? Si acaso encuentran un error en el desarrollo, mil disculpas, ¿sí? No soy perfecto, tengo errores y no lo voy a editar ya el video, así lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.